¿Aló? Que te diga qué es la transacción. Pucha, tú no has estudiado nada, ¿no? Como siempre. Ya, escúchame. La transacción es un acto jurídico cuya finalidad es resolver mediante concepciones recíprocas un acto dudoso o litigioso, y es una de las formas especiales de concluir el proceso. Las características de la transacción son que ha de recaer sobre un asunto dudoso o litigioso. Un asunto dudoso resulta dudoso cuando es susceptible de más de una interpretación que lleva soluciones distintas y por lo cual podría suscitarse una controversia judicial o extrajudicial. Por tanto, el que un asunto sea dudoso no es obstáculo para que sea litigioso, ya que puede revestir ambas características. Basta, en consecuencia, que el asunto sea dudoso sin que sea necesariamente litigioso. De mantenerse la duda, no es difícil que devengue en un asunto litigioso. En efecto, puesto que la transacción puede recaer sobre derechos y obligaciones meramente dudosos, no hace falta que haya pleito pendiente, sino que se dé el elemento de incertidumbre en la relación jurídica entre las partes. Entonces las partes, si así libremente lo desean, pueden prevenir el eventual litigio por medio de la transacción. La característica de que la transacción recae sobre un hecho litigioso se refiere a que, primero, un hecho litigioso es aquel hecho que deviene de la eventual negativa de una de las partes a cumplir con las ejecución de la prestación a la que se le ha obligado. Es necesario que al menos la demanda haya sido interpuesta y haya sido contestada para la existencia del litigio. Ya, es importantísimo que te hable de las concepciones recíprocas. Esa es una de las características de la transacción. Ha de haber concesiones recíprocas. Estas son esenciales en la transacción. Las significan que necesariamente las partes que la celebran deben ceder en algo respecto a sus posiciones de origen, para finalmente llegar a un acuerdo por el que ellas, si bien no satisfacen sus expectativas originales, sí logran un convenio cercado de dichas posiciones. Otra característica de la transacción es que es un acto formal. Un acto formal cuya forma es ad solemnitatem. La transacción debe celebrarse necesariamente por escrito bajo sanción de nulidad. La transacción, acuérdate que tiene valor de cosa juzgada y nuestro ordenamiento lo prevé como un medio extintivo de obligaciones. Y esto es una forma, además de que es un medio extintivo de obligaciones, también es una forma de crear nuevas obligaciones. Mas esto solo se permite en la transacción extrajudicial, ya que la transacción judicial no permite la creación de nuevas obligaciones. Es por eso que muchas veces se opta tan solo por la transacción extrajudicial. ¿Cuándo se puede dar la transacción? ¿Sabes eso? Ya. El artículo 334 del Código Procesal dice que la oportunidad de transacción se puede dar en cualquier momento del proceso cuando las partes transigen su conflicto de intereses, incluso durante el trámite del recurso de casación y aun cuando la causa esté al voto o en discordia. La transacción judicial debe ser realizada únicamente por las partes o quienes en su nombre tengan facultad expresa para hacerlo. Se presenta por escrito, precisando su contenido y legalizando sus firmas ante el secretario respectivo. Si habiendo proceso abierto las partes transigen fuera de este, presentarán el documento que contiene la transacción legalizando sus firmas ante el secretario respectivo en el escrito en que lo acompañan. Requisito que no será necesario cuando la transacción conste en escritura pública o documento con firma legalizada. En este último caso del segundo párrafo del artículo 335 nos estamos refiriendo a la transacción extrajudicial. La transacción extrajudicial se da por escrito, las partes pueden transigir por convenio y prestar un ejemplar al juez para que concluya el proceso. La transacción judicial es haciéndole un pedido al juez. Las partes solo pueden transigir sobre derechos patrimoniales, salvo excepciones como alimentos. Es inválida la transacción respecto a derechos patrimoniales y se puede transigir sobre responsabilidad civil proveniente del delito, más no sobre las penas. Bueno, John, el tiempo acaba. Lo siento, de verdad. Profe, solo Sí. necesito que me haga una aclaración de mis dudas A sobre reconocimiento, allanamiento y desistimiento. Bueno, John, si me preguntas sobre el allanamiento, según Nostroza, el allanamiento es el acto jurídico procesal que importa la sumisión expresa a las pretensiones formuladas por la parte contraria, ya sea en vía de acción o reconvención.
La renuncia del derecho de contradicción reviste el allanamiento de la calidad de acto procesal, de disposición que, además de carácter unilateral, al profesionarse sin necesidad del consentimiento de la parte contraria. Bueno, si me preguntas de los requisitos, vas a encontrar unos 6. Primero, debe ser expreso. No se presume, sino que tiene que ser explícito, preciso y categórico. Esto es, que de declaración que se haga se desprenda indubitablemente la voluntad de someterse a la pretensión planteada en su contra de quien lo practique. Ahora, debe ser incondicional. Tiene que ser un acto puro y no sujetarse a condición alguna. No debe contener reservas, ni limitaciones, ni reparos procesales. De lo contrario, se configuraría un planteamiento de transición o de conciliación según el contenido del acto. También debe ser oportuno. El demandado puede allanarse a la demandada en cualquier estado del proceso previo a la sentencia. Debe ser total. El allanamiento será eficaz en la medida en que comprenda la integridad de la pretensión del actor. Si es total el allanamiento, el juez expendiría sentencias inmediatas. Si fuese parcial, el proceso seguiría su curso en cuanto a las pretensiones que no fueron comprendidas en el allanamiento. Otro requisito es que debe el sujeto procesal que se allana a legalizar su firma ante el auxiliar jurisdiccional. Esa es una formalidad exigida por el artículo 330. En su primer párrafo, lo puedes verificar en el Código Procesal Civil. Además, no debe estar afectado el allanamiento por alguna causal de improcedencia. El artículo 332 prevé determinados casos que generan la declaración judicial de improcedencia del allanamiento. Ahora, ¿quiénes participan en el allanamiento? Bueno, participan en el allanamiento aquellos contra quienes se formula alguna pretensión. O sea, pueden entonces allanarse tanto el demandado como el demandante, la convención. El denunciado puede denuncia civil, en el artículo 102 del Código Procesal Civil, el suceso procesal, que está tipificado en el artículo 108, y en fin, todo aquel que actúa como parte de un proceso. Ahora, respecto a la oportunidad, por ser el allanamiento una postura típica frente a la demandada, se acostumbra a realizarlo al tiempo de contestarla aquella, dentro del escrito correspondiente en contestación. Pero el artículo 331 del Código Procesal Civil dispone que el demandado puede allanarse a la demandada en cualquier estado del proceso, previo a la sentencia. Los alcances, bueno, el allanamiento puede ser total o parcial. Será total cuando la conformidad del demandado es con respecto a todas las pretensiones deducidas por el demandante. En este caso, el juez inmediatamente expedirá sentencia. En cambio, será parcial cuando deje subsistentes el conflicto de intereses respecto de una o más pretensiones. Y bueno, en cuanto a la procedencia, el demandado no tiene capacidad para disponer del derecho en conflicto. El apoderado o representante del demandado carece de facultades para allanarse. Los hechos admitidos requieren ser probados por todos los medios, además de la declaración de parte. El conflicto de intereses afecta el orden público y las buenas costumbres. El conflicto de intereses comprende derechos indispensables. Habiendo litisconsorcio necesario, el allanamiento no proviene de todos los demandados. El juez presume la existencia de fraude o dolo procesal. El juez advierte que la sentencia a dictarse va a sustituir el efecto frente a tercero no emplazado. El demandado es el Estado u otra persona de derecho público, salvo que su representante tenga autorización expresa. Bueno, los efectos. Producir el allanamiento y si no estaba en curso en ninguna causal de improcedencia afectará el proceso, pues la controversia desaparece y corresponde a la inmediata expresión de la sentencia. Ahora, la pretensión no es afectada por el allanamiento, al contrario, se mantiene intacta, pero con mayor consistencia. Únicamente desaparece la controversia. Esta indiscusión carece de fuerza decisoria, por lo cual no exime al magistrado de expedir sentencia, no extingue la relación jurídica procesal, no implica renuncia al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, pues se expedirá una sentencia que pronuncie sobre el derecho subjetivo. Dale. Bueno, el desistimiento. El desistimiento es el recurso mediante el cual uno se puede desestimir, es decir, renunciar a básicamente 3 cosas. La primera, el proceso; la segunda, la pretensión; y la tercera, algún acto.
Bueno, en el código lo van a encontrar básicamente como desistimiento del proceso o algún acto y de la pretensión. Básicamente no se presume, en este caso, el desistimiento, sino que tiene que ser presentado por escrito y precisando al detalle lo que tiene que ir en él. Al mismo tiempo se debe legalizar la firma de la persona quien presente el escrito y debe ser presentado ante el secretario. Respecto a esto, en la oportunidad, nos vamos a dar cuenta de que el proceso o algún acto se puede desestimar antes de que el proceso tenga efectos. Sin embargo, en la pretensión, esto solamente se va a poder realizar antes de llegar a primera instancia. En cuanto a los efectos, bueno, el desistimiento del proceso simplemente queda concluido y si se presenta luego de realizada la demanda, eso se debe notificar en los 3 días al demandado para que lo corrobore. En cuanto vendría a ser el desistimiento del acto, o sea, un medio impugnatorio de defensa, simplemente se ve anulado y le afecta al titular del mismo. El efecto de la pretensión no resuelta. Bueno, el titular de la pretensión no resuelta en primera instancia puede reclamarlo a no ser de que el juez así lo decida.